Conecta Vida, su aliada estratégica para el éxito, innovación y experiencia para el bienestar. Hola, muy buenas tardes. Vamos entonces a iniciar. Muy buenas tardes a todos los que se vayan conectando. Vamos a invitar entonces a nuestro gerente general y líder Néstor Díaz. Hola, buenas tardes. Hola, Sandrita. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ya iniciamos nuestro en vivo. Tenemos 5 personas conectadas. Andreita Morales ya nos acompaña en este en vivo, nuestro primer en vivo en Instagram. Así es, Sandrita. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que han llegado por darse la oportunidad de compartir este espacio con nosotros. Bueno, entonces estamos esperando que se sigan conectando para que ya tengamos un buen número y demos inicio a este nuevo espacio de Conectavida en el marco de Conectavida University, y este espacio va a ser #Conectavida Inspira. Los inspira a que ustedes aprendan más, tengan más conocimiento, pues este es el espacio que hemos abierto también para ustedes. Entonces ya te voy a decir quiénes están por acá para que los saludemos. Está Maura, hay Jair Andrés, Aurita Montero. Hola Aurita, ¿cómo estás? Hermana Alarcón. Bueno, ahí vamos entonces viendo sus mensajes y todo lo que quieran preguntar del tema que hoy Néstor Díaz nos trae como actualización, pues lo podemos entonces colocar en el chat y lo vamos entonces viendo. Ya en este momento están conectadas 8 personas, entonces esperemos un poco más, Néstor. Entonces, para que empecemos con nuestro primer en vivo. Perfecto, Sandrita. Esperemos unos minutos para que haya más personas conectándose. Ahí llegó Julio Fernando también. Sí. Ahorita, ¿cómo estás? Me alegra mucho que estén acá. Un saludo a Conecta. Bueno, aquí estoy con los usuarios, entonces los que tengan nombres Lili, bueno, esta sí sé que es Lili Patiño, por el número. Ahorita ya también entonces estás acá, muy bien. Julio Fernando de la Roche, hola, ¿cómo estás, Julito? Aquí entonces los estamos saludando. Marti Linero, aquí me toca, bueno, Paulita, Milena, hola. Paulita Muñoz también. Liliana Gómez, muy bien. Muy bien, William también, hola Willy, ¿cómo estás? Están entonces ya 2 de nuestros promotores, Consuelito Alvarado, hola, buenas tardes Consuelito, ¿cómo estás? Bueno, pues siendo pues muy precisos con la hora, que ya llevamos entonces 4 minuticos después de habernos conectado, entonces pues demos inicio, Néstor, entonces si quieres para la actualización que vamos a hacer el día de hoy, con un tema que ya tenemos en nuestra página de Instagram, acerca de la vinculación de colombianos que residen fuera del país. Gracias, Sandrita. Muy buenas tardes a todos. De nuevo, bienvenidos. Qué rico contar con ustedes en estos espacios. Antes que todo, yo quiero contextualizar un poco. Las cosas que no tienen contexto a veces se nos van de las manos y se nos pasan por alto. Primero que todo, hemos querido crear este espacio que se llama Conectavida Inspira, que es un espacio hecho desde hoy, estamos inaugurándolo, para que lo sigamos haciendo cada 15 días. No sé si Sandrita ya le había comentado a los que llegaron, lo vamos a hacer cada 15 días los miércoles a las 5 de la tarde.
Y cada miércoles vamos a tener un tema diferente, de tal manera que no pretendemos ser la excelencia en reporteros, pero sí aproximarnos un poco en esos temas, y teniendo la capacidad histriónica de Sandrita, pues ahí vamos creciendo conjuntamente, y muy seguramente con el apoyo de muchos de ustedes también como participantes, como speaker participantes, podemos más adelante enriquecer este espacio. Esta fue una idea de conjunto, también inspirada por nuestra community manager María Camila Moreno, que está aquí presente, por ahí la vi llegar. Entonces, sí, por ahí también llegó. Aprovecho la oportunidad para la persona que está detrás de bambalinas haciendo posible que todo esto funcione. Entonces, muchas gracias, Cam. María Camila es una colaboradora de Conecta Vida, trabaja con nosotros como profesional, y entonces nos enriquece todos los días en estos temas. Conecta Vida Inspira, como lo dije, fue creado para enriquecernos a todos. Y empezamos con un tema que últimamente viene siendo sensible, que es el tema de la aseguranza de residentes en el exterior. Es supremamente sencillo, pero yo quisiera compartirles unos puntos básicos iniciales para un mejor entendido del tema. La pandemia ha generado muchas consecuencias. Una de ellas es la transformación de los negocios. Hay mucha gente que ha salido afectada económicamente en la pandemia. Hay muchos negocios que han desaparecido, otros que han surgido. Pero en nuestro caso, nos hemos enriquecido con la parte virtual y digital. Y eso hace que dentro de la pandemia, Scandia haya logrado, y casi todas las aseguradoras lo están haciendo, que crear políticas, definir políticas para asegurar a residentes en el exterior, colombianos residentes en el exterior, o extranjeros también en algunos casos. Eso, ¿quién determina esas políticas? ¿Quién define esos criterios? Tenemos que decirlo claramente. Primero, que se nos abre un nuevo nicho de mercado que no teníamos. Nuestro negocio está fundamentado en la administración de nichos de mercado, en una prospectación con base en nichos de mercado, no con base en la improvisación o solamente en lo que nos vamos encontrando cada día. Entonces, tener hoy en día un nicho de mercado en el exterior es supremamente valioso, es supremamente ganador, y podemos aprovecharlo. Seguramente muchos de nosotros tendremos esa posibilidad, algunos otros no las tendrán, pero las llegarán a tener en un futuro y mediante referidos. Les hacía la pregunta y quería contestármela a sí mismo: ¿quién determina las políticas para hacer aseguranza en vida sobre residentes en el exterior? Definitivamente son las reaseguradoras. La reaseguradora es la que define quiénes pueden ser asegurables o quién no. Y lo primero que se nos viene a la cabeza, entonces las políticas de una compañía pueden ser diferentes a otras dependiendo de la reaseguradora que las esté determinando. Claro, una compañía de vida o de seguros personales seria tiene una reaseguradora. Entre otras cosas, en Colombia, las compañías vigiladas por la Superintendencia Financiera, las compañías de vida vigiladas por la Superintendencia Financiera, tienen la obligación de contar con una reaseguradora. Y esa reaseguradora no solamente determina esas políticas, sino determina cómo evalúa los riesgos. Entonces, esa evaluación de riesgos que se hace sobre el exterior
tiene que ver con los mismos riesgos que se tienen sobre un residente nacional. Entonces podemos hablar de que la evaluación de riesgos se hace primero sobre el interés asegurable. Para todos conocido que es el interés asegurable. Inestico, hemos hecho ya podcast del interés asegurable, los conceptos básicos de seguros también aquí en nuestra página de Instagram para que también vayan y consulten, porque vamos a estar hablando de conceptos de seguros, pero muchos que de pronto no venían pues del sector pueden tener esta información también en nuestras páginas. Así es, Sandrita, así es, está en conceptos generales o conceptos básicos de los seguros de vida. Ahí aparece la definición de interés asegurable y Sandrita lo describe muy bien, muy acertadamente. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que el interés asegurable no tiene residencia. El interés asegurable debemos contar con él, bien sea sobre un asegurable nacional o sobre un asegurable extranjero o residente en el extranjero. Lo segundo que debemos tener en cuenta es que dentro del riesgo de salud es necesario hacer exámenes médicos. Y en el exterior no tenemos convenios, porque no se pueden hacer convenios debido a que el volumen de exámenes médicos todavía no es el suficiente, apenas se está iniciando, es incipiente. Y el reaseguro no ha permitido que las personas se hagan exámenes médicos privados en el exterior y los remitan con los documentos de suscripción, de afiliación, de vinculación. Entonces, ese es un tema que hay que chulear desde el comienzo como contextual para que vayamos a ir despejando todas inquietudes. Sí, con aquí están preguntando que es decir que no se pueden asegurar en el exterior porque no se pueden hacer exámenes. Se pueden asegurar hasta 400 millones de pesos en el caso de Crea Patrimonio y hasta 240 millones en el caso de Crea Ahorro. Entonces, eso Okay. es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en el exterior no tenemos posibilidad de hacer exámenes médicos por las razones que he comentado. Si la persona, ahora vamos a ver el requisito fundamental para asegurar una persona en el exterior. Si la persona puede acceder a Colombia, puede venir a Colombia en algún momento, muy seguramente podría ampliar la solicitud de seguro haciéndose los exámenes aquí. ¿No es cierto? Eso es también muy importante tenerlo claro. Bien, entonces, cuando la póliza está en 400 millones ya requiere exámenes médicos. Si la póliza es de 399, no requiere exámenes médicos. Entonces, mientras la persona no pueda venir a Colombia, no podemos colocar negocios de más de 399 millones. Eso es importante. Es importante tenerlo en cuenta. Bien. Un sticker le están haciendo una pregunta, dice 399 millones, a ver, estoy aquí mirando, 399 millones porque 400 efectivamente ya hacen exámenes médicos, o sea, ya con 400 no podríamos, ¿tiene que ser 399? Máximo, sí señora, sí Sandrita. Resulta que en el lenguaje castellano o en el lenguaje español, el asta excluye, es una cuestión semántica. El asta siempre excluye, entonces nosotros podemos decir hasta 400 millones. Seguramente en nuestros conversatorios colombianos, muchas veces dejamos que el asta incluya, pero como esto es un idioma universal, el hasta excluye. Entonces, cuando hablamos hasta 400 millones, quiere decir que 400 millones no. 400 millones tiene que tener examen médico. Ok. Y reitero, si la persona tiene la posibilidad de venir al país porque viene de visita o viene familiar, o viene a visitar a un familiar, o su familia reside aquí y de vez en cuando viene
como es el caso de muchos profesionales colombianos que tienen contratos sobre el exterior, pero residen allá, pero tienen su familia aquí. Ahora tocamos ese tema. En algún momento puede hacerse los exámenes médicos y acceder a una mayor suma asegurada. Bien, entonces, en esos riesgos que evalúa el reasegurador para todas las pólizas, son básicamente los siguientes. Después de superar el interés asegurable, es decir, después de que haya interés asegurable a juicio de la normatividad vigente, se examinan los riesgos de salud, el riesgo laboral, el riesgo reputacional y el riesgo financiero, como mínimo. Hay algunas aseguradoras que dividen el riesgo reputacional y el moral. Eso es a criterio del reasegurador, como se los digo. Cuando una póliza es estándar, significa que no hay necesidad de hacer consultas específicas sobre salud al reasegurador, pero la emisión de la póliza siempre se dará sobre pautas del reasegurador, que ya están previstas y están escritas. Porque, como les decía, toda aseguradora responsable comparte el riesgo con una reaseguradora y paga una prima de reaseguro. Por eso la solidez y la responsabilidad de las aseguradoras. Bien, el riesgo financiero es supremamente importante. Y aquí vamos dilucidando temas que tienen que ver con la asegurabilidad en el extranjero. El país no puede medir el riesgo financiero de una persona que no genera ingresos en Colombia o que no tributa o no declara en Colombia. Entonces, una reaseguradora va a evaluar el riesgo financiero de ese personaje en el exterior y no tiene la información, porque nosotros como asesores no la tenemos ni la hemos podido suministrar. Y en el caso en que la tengamos, porque el residente nos certifique de una compañía que lo emplea en el exterior, esa compañía no tiene credibilidad en Colombia porque no está registrada en Colombia. Es un tema de análisis de riesgo fundamentado sobre la base normativa del país. Y esto sucede para todas las aseguradoras. En muchos casos tampoco pueden medir la cosa reputacional o moral. Entonces, asegurar sobre el extranjero, si bien es una oportunidad, requiere de un poco más de cuidado de parte de nosotros en la asesoría y en la consultoría. En ese orden de ideas, debemos concluir que tenemos una nueva oportunidad, un nuevo nicho, que debemos ser cuidadosos porque se analiza con mayor detalle el riesgo debido a que no tenemos la información suficiente. Y tercero, que lo que vamos a conversar aquí son las generalidades de cómo se aplica la política de suscripción por parte de Scandia particularmente. Entonces, sobre los casos puntuales específicos con nombre propio que ustedes tengan, en privado hacemos las consultas y las respondemos en privado. Pero sí se pueden hacer preguntas genéricas que tengan que ver con el mismo tema. Eso es muy importante. No sé si haya preguntas en este momento, Sandrita. Pues hasta ahora no, Nesticor, han ingresado más personas. Saludamos a Adriana Núñez, a FP Consultores, está también Distrinal Seguros, está también Luis Fernando, se acaba de unir, pero hasta ahora no hay preguntas. Si quieren tener preguntas, las pueden colocar aquí en el chat y pues las vamos contestando en la medida que también pues Néstor está haciendo toda la exposición. Bueno, también es muy importante tener en cuenta que hay muchos países vetados. Es decir, países donde habrá residentes colombianos, pero por el riesgo país, que es un quinto o sexto riesgo que analiza la reaseguradora,
no se pueden asegurar esas personas, no por el riesgo individual de la persona natural, sino por el riesgo país donde está geográficamente ubicado. Entonces nosotros podemos decir que en Georgia, o en Guinea-Bissau, o en Nigeria, o en Nauru, o en Nepal, o en Mongolia, o en Irán, o en Irak, no podemos aceptar esos riesgos. Y en muchos otros. Yo me cansaría aquí hablando de, por ejemplo, podemos citar a Corea del Norte, a Lesoto, a Liberia. Ya casi me lo sé todo de memoria. Pero bueno, entonces debemos tener en cuenta que en esos países no podemos aceptar el riesgo. Es muy importante que difundamos esa noticia. Hace unos meses, cuando promediaba la pandemia, Scandia nos envió una presentación en PDF que nos hizo Lina Ospina, la directora de suscripción. Y allí en esa presentación están los países que no podemos tener en cuenta para asegurar a residentes en esos países. Y hay otros criterios sobre el manejo del riesgo. Y también Sticor lo encontramos en una herramienta que tiene también Scandia para nosotros. En el mismo landing page hay una nueva página que se llama One, y en esa página ya está documentado, o sea, hay un documento en PDF para tener a la mano como todas estas preguntas que nos hacemos en el momento de la suscripción. Aquí estaba preguntando Alarcón Camargo, dice, ¿el proceso para el exterior es el mismo? Dime, no te entendí la pregunta. Dice, ¿el proceso para el exterior es el mismo? ¿A qué se refiere, Germán? ¿A qué te refieres? Me imagino que se refiere de pronto al proceso de suscripción. El proceso de suscripción tiene que ver con el análisis de riesgos, independientemente de que el asegurable, el candidato, esté residiendo en el país o en el exterior. Como lo decía inicialmente, cuando reside en el exterior, a veces es un poco más complejo que la aseguradora pueda obtener la información fiel conforme se exige por parte de la reaseguradora. Entonces la respuesta es sí, se hacen los mismos análisis de riesgo. Seguramente se incrementa el riesgo país, porque ustedes saben que la aseguranza en Scandia no tiene en cuenta el riesgo país de Colombia. Es decir, todo residente colombiano, esté en Puerto Inírida o en San Andrés, es asegurable en Colombia por la ubicación geográfica. No es así para otras compañías, pero el extranjero sí debe ser medido geográficamente para saber el riesgo país. No es lo mismo estar en Francia o en Estados Unidos o Canadá que estar en Liberia o en el Congo. En Liberia o en el Congo están exceptuados, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Listo. Cecilita dice, Cecilita Valbuena, una persona vive allá pero no tributa aquí, pero su mamá le paga de una cuenta que tiene su hija aquí. Bueno, es muy importante en el análisis del riesgo financiero. Hay una partecita que miran las aseguradoras y reaseguradoras. ¿La persona tiene de dónde pagar? Esa es una partecita del riesgo financiero que analizan. No solamente el origen de los recursos, sino la capacidad de pago. Por eso hay algunos casos en que ustedes han colocado en la solicitud que la persona gana 2 millones y van a pagar una prima de 1,5 millones, y en esos casos suscripción tiene que pedirnos que verifiquemos la información sobre la cantidad de fondos que recibe, porque no es de sentido común que una persona que gane 2 millones se vaya a gastar 1,5 millones en primas de seguros. Entonces hay que demostrar el origen del dinero y hay que demostrar que lo tiene o que lo gana. Pero esto es otro punto distinto y ya lo vamos a ampliar un poco más adelante. Cecilita habla del domicilio fiscal. Cecilita habla de la declaración de renta. Como les decía inicialmente,
Esto de asegurar personas residentes en el exterior fue avalado en virtud de la pandemia, fue avalado por la reaseguradora en virtud de la pandemia. No antes no se podía hacer, recuérdenlo ustedes, pero a partir de la pandemia tipo abril-mayo empezaron a darse estas condiciones, y la condición inicial pues muy folclóricamente parecía que era simplemente que tuviera residencia en Colombia y que tuviera una cuenta bancaria activa, es decir, en movimiento. Pero como les decía, esto tiene sus ajustes permanentes hasta que se va consolidando una política de acuerdo a la experiencia. Y en este momento podemos asegurar a personas extranjeras y a personas nacionales que residan, extranjeras en Colombia, nacionales en el exterior, bajo unos criterios que la reaseguradora ha ampliado. ¿Y cuáles son esos? La residencia fiscal es el requisito primordial, además del análisis de los demás riesgos que ya comenté. Y se tiene residencia fiscal en Colombia para efectos del seguro cuando la persona declara renta en Colombia. Pero hay excepciones. Hay excepciones a esa normatividad vigente. Si no declara renta en Colombia, es preciso que demuestre que por lo menos la mitad de sus ingresos están originados en el país. También, si no ocurre ninguna de las dos anteriores, es necesario que pruebe que su cónyuge y sus hijos residen en Colombia, por lo menos durante 183 días en el año, o que él mismo reside durante 183 días en el año. Néstor, y me surge una duda, ¿por qué 183 días? Porque 183 exactamente es la mitad del año bisiesto. Ah, ok, pero tiene también una razón fiscal, o sea, para tener también... Claro, es la mitad más uno del año bisiesto, ¿cierto? Ok. Entonces, es eso básicamente. Y gracias por la pregunta porque me permites ampliarla un poco más. Entonces, esas son condiciones que se ampliaron. Antes era simplemente si usted no declara en Colombia, no puede. Pero antes habíamos iniciado con la sola dirección de residencia y con la sola cuenta de ahorros cuando no había una política en virtud de la pandemia. Entonces, hoy se ha ampliado el esquema para calificar con residencia fiscal. Pero es posible que dentro de 15, 20 días, un mes, 3 meses, pasada la pandemia, donde todos estemos vacunados, se vaya modificando la política y se vaya flexibilizando, o depende cómo estén sucediendo los temas financieros en el mundo, se puede ir cerrando y se puede eliminar la posibilidad también. Todo cabe en esta experiencia que hemos vivido, en este nuevo mundo, digámoslo así, en este nuevo universo. Así como nosotros hemos tenido que aprender a hacer negocios virtuales y digitales, y a utilizar plataformas y cada vez a ser especialistas cada vez más posados en términos no presenciales. También las políticas de estas compañías se tienen que ir ajustando a una nueva realidad. Acordémonos que el statu quo no es lo más acertado y apropiado, porque lo único constante en la vida del ser humano es el cambio. El cambio, sí. No hay utopía. Exactamente. Hasta ahí. Néstor, aquí están haciendo pues un comentario, Lady desde Bucaramanga. Hay muchas personas que viven en el extranjero pero pagan seguridad social para terminar su pensión. Ellos no tienen domicilio fiscal. Está haciendo como un comentario, no en forma de pregunta, pero pues como para hablar de la parte de la seguridad social. Bueno,
Es muy importante esa pregunta, Lady, o ese comentario, porque resulta que cuando una persona paga seguridad social en Colombia, tiene que estar declarando que tiene ingresos. No se puede pagar seguridad social sin justificar un ingreso. Y si la UGPP no lo ha descubierto, pues tarde o temprano lo hará. Yo conozco sí casos de personas que hacen mesadas del exterior a Colombia, no tienen ingresos en Colombia y de alguna manera pagan seguridad social, pero esa seguridad social no está respaldada en un ingreso laboral, bien sea de prestación de servicios, de honorarios o de contrato laboral. Cuando está respaldada en un ingreso real en Colombia, y es por lo menos el 50%, no necesita ninguna otra condición. Pero cuando no puede demostrar ese ingreso laboral, no importa que pague la seguridad social, no importa. Uno puede pagar seguridad social y regalarle plata al Estado en el caso de que genere una incapacidad total y permanente, porque en la ITP muy seguramente van a pedirle pruebas de su ingreso laboral y no le van a poder indemnizar. Pero bien, la razón del domicilio fiscal es que por lo menos el 50% del ingreso sea en Colombia en ausencia de declaración de renta. Reitero, resumo, son 4 los requisitos excluyentes. Con que se cumpla uno solo, con eso se tiene domicilio fiscal. O que declare renta, o que el 50% de sus ingresos mínimos se cause en el país. Y en este caso, conozco profesionales, por ejemplo, ingenieros de petróleos, que tienen un contrato sobre una compañía extranjera, pero tienen ingresos aquí y ingresos allá. Conozco ingenieros civiles, allegados, por cierto, que trabajan en el exterior temporalmente por contrato, por una obra específica, y les pagan una parte en Colombia y otra parte en el exterior en dólares. Entonces, es cuestión de demostrar esa situación y de entender esa situación. La tercera es que su cónyuge e hijos residan aquí, residan en Colombia. No habla de papás o mamás en el caso de los solteros, habla solamente de cónyuges e hijos. Muy seguramente, como les decía, en estos ajustes que se van dando, vamos a ver otras cosas más adelante y seguramente, como lo estamos haciendo hoy, esta charla reemplaza la anterior. Entonces y mañana tendremos otra y así sucesivamente. Para seguirnos actualizando, claro que sí. Actualizando, porque esto es dinámico. Esto no es, el statu quo no existe ni en la legislación siquiera, ni en la normatividad. Bueno. Aquí hay una pregunta, dice, si la persona la ponemos a inscribir, bueno, y no tiene cuenta en Colombia, ¿cómo puede realizar estos pagos? O sea, como que es necesario que tenga una cuenta en Colombia. Claro, es necesario que tenga una cuenta en Colombia porque no se puede hacer transferencias internacionales al producto directamente en escala. Eso no es posible. Y como no se puede garantizar el recurso, entonces la aseguradora puede rechazar. Acuérdense ustedes que parte del riesgo financiero que estudia la aseguradora es mirar de dónde va a salir la plata para pagar la prima. ¿Dónde está esa plata? ¿En dónde se origina? Y si no se puede mostrar en dónde, entonces muy seguramente lo rechazan. Si es que la persona tiene una cuenta de pensión voluntaria o un saldo bancario suficiente, es probable que pase. Pero hay que acreditarlo de esa manera. Aquí hay otra pregunta de Aura Montero. Dice, ¿es necesario que los beneficiarios sean colombianos o que tengan un documento expedido en Colombia? Bueno, es muy buena pregunta. Muy buena pregunta. El titular debe tener domicilio fiscal en Colombia, sea nacional o extranjero, pero los beneficiarios deben ser identificados. Ojo a lo que digo, ser identificados.
Y la reaseguradora pide que la identidad se dé sobre el país donde se está emitiendo la póliza. Entonces, ¿qué identidad se puede dar aquí para beneficiarios? Cédula de extranjería, cédula nacional, registro civil o pasaporte. Son los 4 documentos. Y de esa manera se puede expedir el negocio, entonces. De esa manera se puede expedir el negocio. Sí. Aquí AP Brokers dice, y para los casos, en estos casos se podría habilitar tarjeta de crédito cuando estamos hablando de los pagos, pero la tarjeta de crédito también obviamente tiene que ser colombiana, ¿no? Emitida por banco. Emitida por Colombia. banco con sede en Colombia. Ok. Tiene que ser definitivamente banco colombiano y cuentas de ahorros o corriente colombianas. Y no es un capricho de Chichombia, no es un capricho. Es que es el análisis del riesgo financiero. Yo por eso, antes de entrar en materia de hablar del domicilio fiscal, expliqué los diferentes niveles de riesgo para saber la diferencia entre un nacional residente en Colombia y un nacional residente en el extranjero. Poder tener claridad sobre el punto. Para complementar la pregunta de ahorita, les quiero contar que por caso exceptuado, hace un par de años, una AIS presentó unos beneficiarios que no tenían documento de identidad en el país. Y por algunas diligencias que yo hice en ese entonces con suscripción, como una excepción, me aceptaron el documento emitido a menores de edad en los Estados Unidos. Pero como no es política general, no la traigo a colación, simplemente les cuento el cuento. Dice, ¿pasaporte expedido en Colombia? Claro, pasaporte expedido en Colombia. Así es. Bueno, hasta ahí vamos con preguntas, Nesticor, para que sigamos. Ya son las 5:37, esto va a ser un espacio no más allá pues de las 6 de la tarde que lo tenemos previsto, y después vamos a poder ver en vivo en IGTV en Instagram toda esta sesión, y pues para poder seguir repasando todos los conceptos. Perfecto. Aquí es muy importante tener en cuenta otra cosa. Alguien me preguntaba qué pasa con la incapacidad total y permanente de asegurados residentes en el exterior. Mientras la persona no genere ingresos en Colombia, la persona no puede tener el amparo de incapacidad total y permanente. Esto también es relacionado con el tema laboral, que pues no todos entendemos, pero que tiene que estar obviamente cubierto de alguna manera para que se genere la incapacidad total y permanente. Así es, Sandrita. Así es, mira. La incapacidad total y permanente es un amparo que cubre el riesgo de la pérdida de la capacidad laboral y se determina como la pérdida del 50% mínimo de la capacidad laboral. Entonces, si los ingresos de la persona no están determinados por un contrato en el país laboral de cualquier índole, prestación de servicios, honorarios, salarios, en fin, pues entonces no se puede dar el amparo. Por eso, de hecho, los residentes nacionales en Colombia, que son rentistas de capital, amas de casa, estudiantes, no se les puede conceder ITP. Lo mismo pasa con un extranjero o con un nacional que no tiene ingresos en Colombia. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hay una pregunta de Consuelito Alvarado, dice, si la persona no labora pero vive de arriendos de finca raíz en Colombia. Consuelito, esta persona se llama rentista de capital. Rentista de capital, exacto. Esta persona no tiene ingresos laborales de ninguna índole. En consecuencia, no puede ser asegurable por ITP, sino por el solo amparo básico, que es fallecimiento.
Perfecto. De Lion, Willy dice, si el ingreso es superior al 50% en Colombia, ¿le dan ITP? Claro que sí, claro que sí. Le amparan el ingreso en Colombia. Así es. Miguel. Ok. Y Germán Alarcón, creo que es Germán Alarcón, dice, ¿y si fallece, si le tienen en cuenta, así no tenga, perdóname, contrato laboral en Colombia? Bueno, Germán, estás mezclando dos cosas. Una cosa es el fallecimiento y otra cosa es la incapacidad total y permanente. Ya hemos hablado de la incapacidad total y permanente que debe tener una demostración de trabajo en Colombia por el cual genere como mínimo el 50% de sus ingresos, si es extranjero. Pero la muerte es otra cosa. Si este personaje residente en el extranjero llega a fallecer en cualquier país, en Georgia, en Francia, donde sea, naturalmente tiene que cobrar en el país, los beneficiarios tendrán que cobrar en el país, así como tuvieron que pagar la prima en el país, tendrán que cobrar la indemnización en el país. Ok, Nesicol, bueno, hasta ahí no tenemos más preguntas, ya pues nos quedan menos de 20 minutos como para que empecemos a hacer un cierre y pues ya ustedes tendrán este material. Hay una pregunta de Julio Fernando. Así. Dale, Sandrita. En caso de retiro de valores de rescate, ¿se hacen algún descuento adicional por vivir en el exterior? No, Julio, no. ¿Cuál es, a propósito, cuando hay un valor de rescate, bien sea por término de la vigencia del contrato o por revocación anticipada, los valores a descontar solamente corresponden a la retención de la fuente en la fuente por utilidades sobre ese valor de rescate y a la cuenta contingente si tuvo un beneficio tributario que no ha sido consolidado. Pero por tener residencia en el exterior no hay descuentos adicionales. De ninguna manera, porque se considera una persona con domicilio fiscal en Colombia y tiene los mismos derechos que cualquier nacional que también tiene domicilio fiscal en Colombia. Ok, Nesicol, pues ahorita no entiendo muy bien lo que es, que hay varias y ya me estoy corriendo atrás, pero no sé a cuál te refieres. Toca que vuelvas a escribir la pregunta porque estoy buscándola y pues no la encuentro, entonces vuélvela a escribir, por favor. Tiene ahí una pregunta, pero pues ya estoy yendo hacia atrás en las preguntas y no la encuentro, para que la vuelvas a escribir, por favor. Que dice que faltó la 4, pero no sé cuál es la 4. Mientras tanto yo amplío un poco lo de la cuenta contingente que le descuentan cuando se revoca la póliza, no importa si es por revocación anticipada o por término de la vigencia. La cuenta contingente no es un descuento inherente a la póliza de Crea Patrimonio o seguro de vida pensión. La cuenta contingente es una obligación legal que tiene la aseguradora por imposición de la ley. Por imposición de la ley, cuando la persona ha tenido el beneficio tributario. Y recordemos que para que la cuenta contingente desaparezca, en este momento se requiere que se cumpla uno de 3 requisitos. O bien que cada aporte dure 10 años, o bien que el retiro se haga para vivienda, para compra de vivienda por una de las 2 modalidades existentes según la norma, o bien que la persona ya tenga la condición pensional, así no se haya pensionado o no se vaya a pensionar todavía. Eso lo hemos repetido a la saciedad y también lo tenemos en una pieza en Instagram. Ok, Nesicol, bueno, no sé, ahorita dice 4 razones por domicilio fiscal, pero pues no entiendo muy bien
las cuatro que dijimos, ¿no? Las cuatro que mencionamos seguramente, que ya están mencionadas. Sí. En la cosa tributaria, si no hay más preguntas propiamente sobre el domicilio fiscal, en la cosa tributaria debemos tener en cuenta que la normatividad es cambiante, y más en un país como el nuestro, que las arcas del Estado no cubren las necesidades sociales y las emergencias del país, que las arcas del Estado son insuficientes. Entonces, para poder cumplir con las obligaciones que le impone la responsabilidad social, en estos casos, el Estado tiene que buscar recursos. ¿Y de dónde los encuentra? Bien con una reforma tributaria que socialice aún más los impuestos, o bien acudiendo al crédito externo, o vendiendo empresas. Son las tres, vendiendo empresas públicas del Estado. Son las tres fuentes de ingresos que tiene un país. Y en este caso, Colombia hace con alguna frecuencia reformas tributarias buscando captar recursos y se endeuda al mismo tiempo, porque tampoco las reformas tributarias dan los ingresos suficientes para hacer el sostenimiento social. Ahorita se viene una reforma que parece ser muy amplia, tal como fue concebida por los gurús, y está terminando de ser diseñada por el gobierno para presentarla esta semana al Congreso. Es posible que nos limiten las exenciones aún más. Recuerden ustedes que la ley 1943 le colocó un tope a todas las deducciones y exenciones del 40%. Y eso limitó el beneficio tributario de los seguros de pensiones, de los seguros privados de pensiones, de las pensiones voluntarias y de las cuentas AFC. No sabemos qué va a pasar con estas exenciones. Por eso, no es una razón de peso vender un seguro crea patrimonio con el único objetivo del beneficio tributario. Aquí Sandra Liliana Cuervo dice, quiere decir que si una persona con residencia en Estados Unidos y colombiana vive en Estados Unidos y recibe arrendamiento en Colombia, quiere consignarlo en un crea patrimonio, ¿lo puede hacer? Claro que sí. En primera medida, las rentas de capital, si no declara renta y ese arriendo que es renta de capital es del 50% mínimo de sus ingresos, naturalmente que tiene domicilio fiscal. Pero si además de tener las rentas, sin importar el porcentaje, declara en Colombia o cumple uno de los 4 requisitos que mencioné para tener domicilio fiscal, puede consignarlas en Crea Patrimonio demostrando la fuente de ingresos. Perfecto, listo. Ahí está entonces tu respuesta, Sandrita. No hay nada más por el momento y ya nos quedan 10 minutos. Bueno, aprovechemos entonces para que nos cuenten más inquietudes sobre el negocio, si es que las hay. Pues hasta ahora no ha habido ninguna otra pregunta, Nestícor, y pues aquí vamos a empezar, o sea, también vamos a hacer una encuesta para que estén muy pendientes en nuestras historias. Vamos a hacer encuestas de qué temas quisieran que tratáramos para que estos espacios cada 15 días sean bien enriquecedores. Entonces estén pendientes también a contestar. Vamos a hacer una encuesta y ustedes podrán entonces poner el tema y con eso vamos nutriendo también este espacio de Conecta Vida Inspira. Queremos que ustedes se permanezcan inspirados en el negocio, enfocados. Y entonces por eso cada 15 días vamos a estar ahí en este espacio en vivo, además de las demás actividades que realizamos individualmente o con los equipos. Y vamos a tener invitados, Nestícor, ya tenemos invitados
para, bueno, aquí ya está diciendo beneficio tributario, que quieren ver, yo creo que es un tema que está por todo lo que está pasando esta última semana. Les prometo que apenas sea aprobada la reforma, no ahorita. Exacto. No ahorita, porque ahorita hay un documento de 100 artículos, que es una propuesta. Que puede ser aprobado o no, Nestico, ¿cierto? Es que esa... Tal cual, pueden ser aprobados o no. Entonces, ¿para qué discutir sobre algo que todavía no existe? Entonces, esperemos que la ley salga. Yo creo que esto va a ser muy rápido y esto va a ser como... Nesticor, ¿se te fue el audio un momento? Ahí se te fue el audio un momentico, pero ya otra vez te tengo, sí. Ya. Ok. Decía que la reforma que va a salir en un par de meses, quizá, va a tener efecto a partir del 2022, no para este año. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Para este año sigue rigiendo la normatividad actual. No nos desesperemos por eso. Entonces, cuando salga la norma en 2 meses, estaremos conversando sobre las implicaciones de la nueva reforma. Bueno, ahí me está diciendo Malexa.m que no hay audio, pero yo sí te escucho, Nesticor, y pues ya nos faltan pocos minutos para que terminemos. Confírmenme si están escuchando, yo estoy oyendo bien y ustedes me están oyendo bien, para que por favor, no sé si sea solamente una persona la que no esté escuchando, para que ya finalicemos. Y pues este tema sí es bien importante tenerlo en cuenta, que no nos adelantemos a algo que todavía no ha pasado. Y por ahora seguimos con pues lo mismo que traemos desde hace ya año y medio. Perfecto, ya Alexa volvió a escuchar. Sí, ya, que se está escuchando perfecto, sí, Nesticor. Entonces yo creo que uno de los temas a traer en este próximo espacio sería como el de, pues, el tema tributario, y de pronto hacer un poquito la aclaración. Sí, pero como les decía, el tema tributario hasta que no exista una normatividad, y no nos dejemos asustar por los shows mediáticos. Esta mañana escuchaba en una cadena nacional de radio especulaciones sobre el documento que los notables propusieron al gobierno y sobre lo que el gobierno está revisando. Y entonces el periodista especulaba. No, nosotros tenemos un criterio profesional sobre lo que hacemos, entonces no tenemos que fundamentarnos en especulaciones o en shows mediáticos. Esperemos que la norma salga, sí debemos estar informados, pero no especular porque las especulaciones crean noticias falsas, fake news, y esas noticias falsas hacen daño a la sociedad y le hacen daño a uno mismo. A veces uno se cree las mentiras de otros, además de sus propias mentiras. Entonces es necesario ser prudente con eso. Exactamente. Bueno, Nesticor, creo que hoy ya pues nuestra sesión la vamos a dar por terminada. Esta sesión va a quedar grabada ya en nuestra página de Instagram, en la parte que dice IGTV en vivo. Esto va a quedar grabado, lo van a poder oír todas las veces que quieran. Yo creo que logramos como tener todo el concepto de lo que tiene que ver con el tema de hoy a tratar, que era pues los extranjeros, de mirar cómo podemos hacer negocios. Hay muchas personas también de nuestros asesores que están haciendo negocios fuera y es una buena posibilidad. Yo creo que es un tema bastante importante con el que iniciamos en este Conecta Vida Inspira. Sandrita, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos por su participación, sus preguntas. Se trata de ser interactivos en estos conversatorios, por eso son en vivo, para poder enriquecernos todos. Y les agradezco muchísimo su confianza, su participación, y un abrazo gigante. Feliz tarde. Un abrazo también para todos, Nesticor, muchas gracias. Conecta Vida, su aliada estratégica para el éxito, innovación y experiencia para el bienestar.